Un gusto saludarlos, muy buenas tardes. Primero, pues me alegra muchísimo verlos y verlos que estamos todos bien, gracias a Dios, por el descanso. Algunos vienen bronceados, otros vienen quemados, otros vienen contentos. Al final de cuentas, pues es la semana más extensa para poder descansar. Así de que después del descanso, pues a incorporarnos a todas las actividades y especialmente a la parte académica, donde ustedes tienen una meta que vamos nada más para adelante. Que no haya desánimo, que no haya desidia, que no haya inquietud de decir, ¿será que abandono un momento y me reincorporo un año después, 2 años después? No, no va a ser que nunca más regrese. Mejor termine lo que comenzó. Es poco lo que falta. ¿Ve? Fíjense que este semestre, abril, mayo, pues saben que van a ser muy poquitas las clases y estamos terminando en el mes de mayo porque todo el mes de junio es escuela de vacaciones. Así de que estamos un mes, muchas gracias, Silvia. Un mes y termina el semestre. Así de que, pues, echarle ganas, echarle ganas. Hoy vamos a ver un tema, por favor, quiero que tengan todo su código, Vamos a hacer un par de correcciones en el código. Eh, Van a estar pendientes conmigo. Hay una que muchos códigos, claro, yo les digo, pues, con muy buen cariño, hay quienes deciden preparar códigos, pero que cuando uno le ayudan a elaborarlo, posiblemente hay errores. Y hay unos errores ahí que hay que corregirlos, ¿no? Hay que corregirlos. Entonces eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a corregir algunos errorcitos. Hablar de la suspensión de los contratos de trabajo es como la garantía del principio de estabilidad laboral. Cosas que en Guatemala no podemos nosotros dejar de ver. No podemos ver de que el derecho laboral es un derecho humano. Siempre, pues, he tenido la idea en la vida de que cuando nosotros los guatemaltecos logramos colocarnos en un buen trabajo, nuestra vida cambia totalmente porque podemos llevar el sustento a nuestras familias. Qué difícil es muchas veces encontrar malos patronos, no todos, por supuesto, hay muy buenos patronos en Guatemala, pero aquellos que tratan de no cumplir la ley, aquellos que a veces por abuso, a veces por exigencias y por tantos motivos, pues tergiversan el derecho humano, el derecho laboral. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien indicar y decir, eh, por ejemplo, Katina Celeste Rivas Camey puede ser una excelente trabajadora, pero de repente por diferentes circunstancias, aún por cuestiones muy personales, ¿cuánto patrón uno puede llegar a decir, Catherine, usted fíjese que la vamos a despedir por reorganización? Entonces ahí perdemos totalmente el principio de estabilidad laboral. Cuando se da el abuso, cuando no califican el trabajo de Catherine, sino que sencillamente tratan de modificarle su condición de trabajadora. Y por muchos motivos, por muchos motivos. No es porque deje de ser una buena trabajadora, no, posiblemente es una excelente trabajadora. Pero tantos abusos. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar para una empresa donde me indicaron que había que despedir a un cocinero. Por cierto, uno de los mejores cocineros que tenía esa empresa. Y yo le pregunté al gerente general y dije, mira, pero no hay motivo para despedirlo, pues hasta donde es un buen trabajador. Me dio los motivos absurdos, hay que despedirlo. Pero ni siquiera le interesó el interés de la propia empresa para poderlo despedir. Entonces esos abusos, digo, son los que no podemos evitar. El derecho laboral es maravilloso, pero hay abusos que no los vamos a poder evitar. ¿Por qué les platico todo esto? Porque hoy vamos a hablar de la figura de la suspensión de los contratos de trabajo. Esta sí es una garantía, ¿ve? Cómo la ley prevé tantos casos donde dice, señor patrón, usted no puede despedir,
porque el trabajador hizo uso, inclusive usted tiene una institución que usted la puede utilizar, y es precisamente la suspensión de los contratos de trabajo. No le ponga fin a una relación laboral, suspenda los contratos de trabajo. Bueno, la misma pandemia en Guatemala provocó la suspensión de los contratos de trabajo. Las enfermedades provocan suspensión de los contratos de trabajo. Las vacaciones provocan suspensión de los contratos de trabajo. Las huelgas, el paro, la falta de materia prima, imputable o no imputable al patrono, todo eso genera suspensiones de los contratos de trabajo, pero no terminación, ¿sí? No terminación de los contratos de trabajo. Ahora vamos a ver esta institución para mí muy importante en Guatemala, y por si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la mejor garantía que tiene el principio de estabilidad laboral en Guatemala? Es exactamente la suspensión de los contratos de trabajo. Mientras estemos suspendidos, no vamos a ser sujetos a un despido. Hoy vamos a ver dos palabras que las utilizamos mucho en materia laboral y vamos a ver su fundamento legal. Hoy vamos a hablar nosotros de lo que es el interinato. Yo lo invito a que usted revise el Código de Trabajo. Hasta donde hemos leído el día de hoy, no hemos encontrado la palabra interinato. Hoy la vamos a encontrar hoy. ¿Cómo está legislada? ¿Cómo en la figura de la suspensión de los contratos de trabajo vamos a encontrar la figura del interinato? Va a tener su base legal usted ahora para hablar de interinatos. Ya hemos hablado de los contratos individuales de trabajo. La regla general es que todo contrato en Guatemala debe ser por tiempo indefinido. La excepción a plazo fijo y hora determinada. Entonces, el interinato. ¿Cómo se da el interinato en Guatemala? No se trata de que estamos aperturando una nueva plaza y nosotros le digamos a Hugo Giovanni Chumil Velázquez, mira, Hugo, te vamos a nombrar interinamente. No, señor, el día que nosotros nombremos a Hugo Giovanni, va a ser porque él va a ir a sustituir a otra persona. Y Hugo sabe en su contrato indicar de que es un interinato el que se está efectuando. Si no lo dice el contrato, puede tener mucho problema el patrono para considerar ese contrato por tiempo indefinido. Vamos a encontrar la famosa palabra de salarios caídos. Vean, hay quienes consideran que esa figura nunca ha existido en el Código de Trabajo y que es un invento o es parte de la doctrina hablar de salarios caídos. No, hoy vamos a tener la base legal de hablar cuando hablamos de la suspensión de los contratos de trabajo, vamos a hablar también de la figura de los salarios caídos. Vamos a hablar del doble salario, el único caso que permite Guatemala en la huelga legal, en aquella huelga donde indica que el patrono, nosotros vamos a holgar porque un juzgado nos dio el derecho de declarar legal una huelga, nosotros nos vamos a la huelga, pero hay trabajadores que por la naturaleza de su trabajo no pueden estar con nosotros apoyando el movimiento. Lo apoyan desde otra perspectiva, pero no apoyándolo en el sentido de dejar de laborar, porque sus funciones, sus atribuciones y especialmente la responsabilidad que tienen es demasiado grande y no permite de una u otra manera que ellos puedan retirarse. Entonces vamos a encontrar también la figura del doble salario. Hoy lo vamos a conocer. Entonces, quiero que todos tengan su código porque hoy sí vamos a hacer un par de correcciones en el código, que van a ser preguntas del examen. Todos quiero que tengan su código, aunque sea antiguo, pero por favor tengan su código. No lo hagan en la computadora, hágalo en su código. Bien, tenemos huelgas legales. De hecho, ahorita hay tres instituciones del Estado que están por declarar legal la huelga. Lo que pasa que López Larrabee decía que el mejor instrumento que tenía la clase trabajadora para presionar al patrón era la huelga. Lo que pasa es que ha perdido mucho de de unas características, bueno, no solo por falta a veces de efectividad de algunos sindicatos, sino también porque debemos de comprender que el derecho laboral es evolutivo, pero también la economía es evolutiva. Es evolutiva. Yo les digo, hoy la forma de producir
La forma de contratar a nuestros campesinos en el campo es otra. La forma hoy de contratar a nuestros obreros, a nuestros técnicos, ya están haciendo abuso de los contratos mercantiles, de la contratación de servicios técnicos, servicios profesionales. Ahora ponen ya cualquier clase de servicio, no solo técnicos y profesionales. ¿Cómo obligan al trabajador a facturar cuando lo que existe es una simulación? Porque realmente usted llega a una empresa y le dicen, pero aquí le vamos a pagar con factura. Señor, pero de que pusieron el anuncio en un trabajo. Nunca le dijeron, ponga usted una empresa y venga y esa es su empresa, la vamos a hacer producir. No, señor. Cuando nosotros buscamos un trabajo, vamos, ya estando en el trabajo, comienzan a cambiar las condiciones. Mire, fíjese que no le vamos a pagar conforme factura. Eso no, señores, es una actividad mercantil. Están simulando un contrato para evadir su responsabilidad en materia laboral. Pero hoy vamos a ver esta figura que es muy valiosa hoy. En artículo 65, todos nos ubicamos en nuestro Código de Trabajo, porque en el 65 vamos a hacer la primera corrección, que no todos los códigos, pero una muy buena mayoría lo tienen hoy. Artículo 61, primer párrafo del Código de Trabajo. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral dejan o dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo algunas de sus respectivas obligaciones fundamentales. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales? La ejecución del trabajo, la prestación del servicio por parte del trabajador y por parte del patrono el pago del salario, sin que por ello terminen dichos contratos. No solo no terminan, ni se extinguen los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. En ese mismo 65 vamos a encontrar su clasificación: individual parcial, individual total, colectiva parcial, colectiva total. La individual es cuando la relación es personal. Hugo Giovanni, trabajador, y Catherine Celeste, patrón. Pero la colectiva, la colectiva es el sindicato de trabajadores de la sección F. ¿Sí? Y el patrono que vamos a poner a Vidal Ortiz. Esa es colectiva. Son todos los trabajadores, o sea, la mayoría de trabajadores o la totalidad de los trabajadores contra el patrón. Pero estamos hablando de la suspensión, no estamos hablando de la terminación del contrato de trabajo. ¿Por qué se suspende? Bueno, vamos a pedirle favor, ¿quién nos apoya ahí con la lectura, por favor? Para que nos quede grabado. Bueno, vamos a comenzar con Dania, luego seguimos con Aderlin y después con Hugo. Vamos. Las clasificaciones, ¿verdad? Despacito, por favor, Dania. Ok, la suspensión puede ser A, individual parcial, cuando afecta a una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Detenete. Dania nos está dando lectura de esto. Vean, pues, hay una relación de trabajo. La suspensión individual parcial, una deja de cumplir su obligación, que sería pagar el salario por parte del patrono, y otra sería que no ejecutemos el trabajo por parte del patrono. Casi siempre vamos a encontrar a favor del trabajador y muy pocas de parte del patrono. Por ejemplo, cuando usted está de vacaciones, usted deja de trabajar y el patrono siempre le está pagando. ¿Sí? Los descansos, usted deja de trabajar y el patrono le está pagando. Pidamos uno a favor del patrono. ¿Se recuerdan en el caso de riesgo eminente o siniestro, donde usted ya cumplió sus 8 horas de trabajo, ya cumplió su horario, su jornada de trabajo, y resulta que hubo un siniestro, hay peligro para las personas, para los parientes, para los representantes, para el patrono, sus bienes, sus intereses, usted se tiene que quedar trabajando? Ese tiempo extraordinario, la ley dice que el patrono no tiene obligación de pagarse. Ese tiempo adicional no se lo van a pagar. Entonces, se da cuenta, usted trabajador se queda trabajando, el patrono no tiene la obligación de pagarle el tiempo extraordinario o tiempo adicional.
Y así vamos a ir encontrando, por ejemplo, el pre y el post. Ahí estamos con la parcial. Veamos la individual total. Individual total. Cuando afecta a una relación de trabajo y las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Por ejemplo, pensemos, una licencia sin goce de salario. Si usted la solicita, no va a trabajar, pero el patrón no se la autoriza porque tampoco va a pagar. Esa sería una individual total. Veamos la siguiente. Esta sí me interesa. De hecho, si usted ve mi pantalla, lo tengo de color amarillo porque hay que hacer una corrección en el código. Por lo menos en algunos códigos. Por favor. De acuerdo, sería colectiva parcial. Cuando por una misma causa se afecta a la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Lee la otra. Y colectiva total, cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Bueno, ¿qué diferencia encontramos a ese artículo? El de Dania, según la lectura que le dio, es idéntico. Uno dice O y el otro I. Muy bien, Sofía, exactamente. La primera, si usted en su código dice el patrono y sus trabajadores, está malo su código. Tiene que decir en la C, que es la colectiva parcial, el patrono o sus trabajadores. ¿Hacemos esa corrección? Y en la colectiva total, si está bien, el patrono y sus trabajadores. Y tiene lógica. Miremos hoy lo que dicen. La colectiva parcial. Vean, pues. Cuando el patrón dejan de cumplir, cuando el patrono o sus trabajadores, o sea, unos u otros, dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Aquí, por ejemplo, puede ser la huelga. Nosotros nos fuimos al descanso, huelga legalmente declarada, ¿va? Por un juzgado, legalmente declarada. Escuchen, ahí nosotros nos vamos a holgar, nos vamos a descansar, vamos a suspender nuestras labores, no vamos a trabajar. Pero el patrón no tiene la obligación de continuar con el 242, de pagar nuestro salario, porque es una huelga legal. Nosotros dejamos de cumplir, pero el patrón no sí cumplió. En el paro ilegal se da la misma figura. En la colectiva total, aquí cambia totalmente. Por ejemplo, en la colectiva parcial, si el patrono no tiene materia prima, usted deja de trabajar, pero si es imputable de la falta de materia prima, él debe pagar el salario. En la colectiva total, no hay materia prima porque tenía que ser trasladada del puerto, de Puerto Barrios a la capital. Resulta que hay manifestaciones, resulta que hay bloqueos, resulta que existe una huelga o una medida de hecho por parte de los conductores de transporte pesado y no llega. No es imputable al patrono. Entonces, ni el patrono tiene la obligación de pagarnos el salario, ni nosotros de trabajar. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Entonces, ¿ya hicieron la corrección? Sí, licenciado. Les encargo porque es pregunta de examen. Si no la hizo, o si le entendemos bien lo que platicamos. En la colectiva, en la CES, el patrono o sus trabajadores, ya sea el patrono o los trabajadores, dejan de trabajar, pero uno va a cumplir, el otro no. Y en el otro son ambos, ¿sí? Pues es el patrono y los trabajadores, y sus trabajadores. Ambos, ¿sí? Bueno.
Veamos hoy algunas causas y efectos de la suspensión de los contratos de trabajo. Veamos la primera, que es la individual parcial. Vamos a pedirle favor ahí, ¿quién nos levantó la mano? Aderlin López, 66. Artículo 66. Ujú. Artículo 66. Son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. A. Las licencias, descansos y vacaciones remunerados que impongan la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. Va. B. Ahí estamos bien, ¿va? Nosotros vamos a recibir el salario y el patrón tiene que pagarnos. B. B. Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Mira, aquí está interesante. Los pre y los post, ¿va? Bueno, las enfermedades. Cuando estamos cubiertos por el Seguro Social, muchos de ustedes saben. Por eso nunca les gusta que lo suspenda el Seguro Social. ¿Por qué? Porque el patrono no tendría, salvo que lo vea alguna disposición legal, un pacto, reglamento, un convenio colectivo, una disposición. Pero normalmente la iniciativa privada del patrono no paga nada. A usted lo suspende el IX y usted sabe que el IX únicamente le da un porcentaje diario que no es su salario, es mucho menos del salario. Pero ahí si se dan cuenta, el patrono en muchos casos, cuando hay pactos colectivos, paga la diferencia. Pero en este caso de las enfermedades, cuando están cubiertas por el Seguro Social, va a variar, pero sigue siendo una suspensión individual parcial. De lo contrario, resulta que no paga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el patrón. Entonces hay una tabla, cómo nos debe pagar, ¿sí? Que si no me equivoco llega hasta los 3 meses. ¿Qué porcentaje nos debe pagar si tenemos tanto tiempo laborar? Y ahí van tres procedimientos que establece la ley. Miremos la C. Y C. La obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63, inciso E. Vamos a ver. Sofía Ronquillo, ¿estás por ahí? Mírate que dice el 63, inciso E. Sí. Artículo 63, inciso E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Ahí estamos. Esta es una obligación de nosotros los trabajadores, ¿no? Que debemos de prestar los auxilios y no vamos a tener derecho a ningún tipo de remuneración. Si se dan cuenta, esa norma favorece más al patrono que al trabajador. Vamos con el artículo 67. Clara de León. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 67. Código de Trabajo. En los casos previstos por los incisos A y B del artículo anterior, el trabajador queda relevado de su obligación de ejecutar las labores convenidas y el patrono queda obligado a pagar el salario que corresponde. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador está protegido por los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, correlativos a los riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el instituto. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos del instituto que menciona el párrafo precedente, o si la responsabilidad del patrono no está fijada en otra forma por las disposiciones legales. La única obligación de este último es la de dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, siempre que su recuperación se produzca dentro del plazo indicado y de acuerdo con las reglas siguientes. A. Después de un trabajo continuo mayor de 2 meses y menor a 6, le debe pagar medio salario durante 1 mes. B.
Después de un trabajo continuo de 6 o más meses, pero menor de 9, le debe pagar medio salario durante 2 meses. Y C, después de un trabajo continuo de 9 o más meses, le debe pagar medio salario durante 3 meses. A las prestaciones que ordenan los 3 incisos anteriores, se aplican las reglas que contienen los incisos A, B, C y D del artículo 82. Si transcurridos los plazos que determina este artículo, en que el patrono está obligado a pagar medio salario, persistiere la causa que dio origen a la suspensión, debe estarse a lo que dispone el siguiente artículo. Es entendido que en todos estos casos el patrono, durante la suspensión del contrato de trabajo, puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a éste, sin responsabilidad de su parte cuando regrese el titular del puesto. Está hablando de despedir al interino, no al trabajador que está suspendido. Varias cosas. Vean lo que dice al principio acá. Dice, debe dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento. Sin embargo, licencia, escúcheme, con goce de salario únicamente hasta 3 meses. Ya después de esos 3 meses le puede dar licencia, puede contratar un interino, pero ahora tiene la obligación de pagarle. ¿Sí? Ya cambia la suspensión. Ya dejó de ser una individual parcial y convertirse en una individual total, donde ni él va a prestar servicio ni el patrón no le va a pagar. Mucho ojo con esta norma hoy. Y por último, quiero que me deje subrayado en su código el último párrafo, que es exactamente la base legal para colocar interinos. ¿Sí? El último párrafo, donde dice, es entendido que en todos estos casos el patrón ante la suspensión de contrato puede colocar interinamente a otro trabajador y despedirlo cuando el titular regrese. Ahí me lo deja subrayado. ¿Me querían preguntar algo? Yoli, tengo una pregunta. Este artículo se aplica no importando el renglón del contrato por el que se haya contratado a la persona. Sí, lo que pasa es que no te olvides de que desde que violas renglón, estás hablando de trabajadores del Estado. Ajá. Entonces, aquí nos teníamos que ir a la disposición legal si es una entidad autónoma, a la ley del servicio de cada organismo del Estado, o bien nos vamos a la ley del servicio civil y su reglamento. Y ahí exactamente, fíjate que hay muchas cosas que están compradas literalmente. Y vas a encontrar también las causas de suspensión. Claro, el Estado, la ventaja que nosotros tenemos es de que muchos pactos colectivos de condiciones de trabajo ya han superado estas causas de suspensión. Por lo menos yo conozco un pacto colectivo de una entidad del Estado, oíme, que hasta durante 8 meses su salario total, un porcentaje lo paga el Seguro Social y el resto lo paga la institución. Está en el pacto, pero de 8 meses. Mire, me surge la duda, pues, porque yo trabajo para una entidad del Estado, pero tengo una compañera que es un renglón 189 y tuvieron que hacerle una operación de emergencia. Entonces pidió como pidió permiso, pues, un mes. No le dieron. Y le dijeron que se lo daban, pero que tenía que dejar una carta a Recursos Humanos en donde ella autorizaba que no le pagaran el mes. Y acuérdate que está como prestación de servicios profesionales. Claro, lo que cambia no es un 029, sino es otro renglón. Creo que es producto terminado ese, ¿no? Entonces, no, ahí sí, por eso te decía, el mismo Estado está violentando. De hecho, te creaste una promesa que se tenía con las nuevas autoridades, era desaparecer todos estos tipos de renglones. Y que todos los trabajadores pasaran a 029, 022, 021, precisamente para evitar lo que me estás indicando. Una enfermedad terminal, yo con un 029, con que hay un 030 y tanto, va 31, 35, el subgrupo 18 que le llaman, pero un montón que si se dan cuenta no es una relación laboral, porque aquí está presente una factura. Sí. Bueno,
Bueno, vamos a ver entonces, vamos a Gracias, solo para ir aclarando algunos otros temas. Veamos hoy la total. Vean, primero, una pregunta que les voy a hacer. Cuando alguien está detenido, cuando alguien, pues por alguna circunstancia tiene que ir a la cárcel, ¿será que es obligación darle aviso al patrón? Sí, yo digo que sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado, si no lo toman como abandono de trabajo. Que no se puede ausentar solo Está porque... bien. Ese es un buen criterio, me gusta su criterio. Exactamente. Lo único que tenemos plazo para hacerlo. La ley dice que si no lo hacemos en 5 días, el patrón lo puede despedir sin responsabilidad de su parte. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos la libertad por diferentes motivos, por medida sustitutiva, por sentencia absolutoria, por lo que usted quiera? ¿Qué pasa ahí? Bueno, la ley dice que tenemos que 2 días después de que nosotros salimos de la cárcel, tenemos que reincorporarnos a nuestro trabajo. Si no lo hacemos en ese lapso, nos jugamos el riesgo que el patrón no nos pueda despedir. Exactamente, pues está la causal determinada en el artículo 77, ¿verdad? Porque la dan como que usted abandonó el trabajo. O sea, por favor, no se trata de un derecho adquirido, pero por favor, en materia laboral, como en todos los derechos, todo prescribe hoy. Ese aviso hay que darle en 5 días. Si usted retorna, usted ya salió de la cárcel, tiene 2 días para retornar a su trabajo. Lo dice muy claro la ley en la suspensión de los contratos de trabajo. No le está diciendo al patrono que lo despida, no, lo que le está indicando es de que si le da aviso, el contrato de trabajo se va a suspender. Veamos qué pasa con la individual total. ¿Quién nos apoya aquí? Vamos, Melanie. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Artículo 68, ¿verdad? Sí. Muy bien. Son causas de suspensión individual total de los contratos de trabajo. A. Las licencias o descansos sin goce de salario que acuerden patronos y trabajadores. B. Los casos previstos en el artículo 66, inciso B, una vez transcurridos los términos en los que el patrono está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. Ese es lo que acabamos de leer. ¿Se recuerdan que si usted tiene más de... Aquí está, vamos a regresar al 66, ¿no? Sí. Aquí está el B, miren, las enfermedades sociales profesionales pre y post y los demás, y las demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo, ¿sí? Y yo le aplicaría inclusive el que hablamos en el 67, todos los incisos, de que después de que transcurrieron los 3 meses que ya nos pagaron, aquí se puede dar la individual total, donde el patrón y el trabajador se ponen de acuerdo y decir, bueno, la ley me obliga a mí hasta pagarte medio salario por 3 meses. Ya te pasaste los 3 meses, entonces pongámonos de acuerdo mejor y te doy una licencia sin goce de salario. ¿Continuamos? Muy bien. C. La prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decreten. Esta regla rige en el caso de la prisión provisional, siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme, de sentencia absolutoria o si el trabajador obtuviere su excarcelación bajo fianza, únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el patrono, sus parientes, sus representantes o los intereses de uno u otros. Sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtuviere reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que, de conformidad con las normas procesales respectivas, deba durar el proceso, salvo el lapso que el trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono, mientras estuvo en libertad durante la tramitación del proceso. Vean qué interesante. Usted sabe que ni siquiera en vacaciones la ley permite que vamos a trabajar con tu patrón. Continuamos. Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó su prisión provisional,
prisión simple o arresto menor y reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel en que obtuvo su libertad. Si no lo hace, el patrono puede dar por terminado el contrato sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad, salvo que la suspensión deba continuar conforme al inciso B del artículo 66. Bueno, sí, sigamos. En estos casos rige la regla del último párrafo del artículo 67. A solicitud del trabajador, el alcaide o jefe de la cárcel bajo pena de multa de 10 a 500 quetzales, que impondrá el respectivo juez de trabajo, debe extenderle las constancias necesarias para la prueba de los extremos a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. ¿A qué hora se hace con certificación que extiende, ya sea el juzgado o bien el Ministerio Público? Esta norma pues, hay que cambiarla, sin embargo, sí, esta obligación de los 5 días y los 2 días sí está, pero muy clara. Y en cuanto a delitos cometidos en contra del patrono, sus parientes, sus representantes legales. Entonces, sí hay normas, toda la parte penal, por supuesto, ya ha sido modificada en Guatemala, la tenemos que adaptar al Código de Trabajo, al Código Penal. Entonces, veamos ahora una regla general con las suspensiones. Como regla general, por favor, ningún patrono puede despedir a un trabajador cuando está suspendido, ya sea total, ya sea parcial o totalmente. No lo puede despedir. Sí, esa es la regla general. Claro, si hay una justa causa, comparada con lo que dice el artículo 77, lo puede hacer en cualquier momento. Pero nosotros los trabajadores, fíjense que la ley nos faculta que con o sin justa causa podemos dar por terminados nuestros contratos de trabajo. Claro, tenemos que dar el preaviso, tenemos que indicar, hay un preaviso, dependiendo del tiempo que tenemos de laborar, con esa antelación tenemos que hacer nuestra renuncia, por ejemplo, ¿sí? O retirarnos de la empresa. ¿Sí? Hoy veamos los de la colectiva parcial, ¿sí? Colectiva parcial, ya terminamos lo individual, que puede ser parcial o puede ser total. Ahora vamos a la colectiva. La colectiva es todos nosotros, la mayoría de trabajadores, los que formamos todos los trabajadores de una empresa. Todos nosotros podemos suspender un contrato de trabajo por diferentes causas, ¿sí? Bueno, la pandemia es una de ellas, la huelga puede ser una de ellas, el paro puede ser uno de ellos. Pero acuérdense que el paro se da de la siguiente manera. El empresario y en el paro legal lo facultan cerrar la empresa. Ni nos va a pagar el salario, ni nosotros vamos a poder llegar a trabajar, porque la empresa está cerrada por orden judicial. Entonces no vamos a cumplir ninguno con las obligaciones. Entonces esa sería suspensión colectiva total. Pero también hay parciales, ¿sí? También hay parciales. Y aquí pues las vamos a ver que señala precisamente nuestro código. ¿Quién nos apoya? ¿Querías decir algo, Dania, o seguimos con la lectura? No, solo para apoyar, por si necesitaba. Bueno, mirate el 70, aprovechando de una vez. Causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. Ok, artículo 70. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. A. La huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Espérate, Nana, espérate. La huelga legalmente declarada, escúchenme, cuyas causas sean imputables al patrono. Esa es la suspensión colectiva parcial. Pero léete el primero, el inciso A del 71. Esta es la total. Vean la total. Inciso A, artículo 71. La huelga legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Vean lo interesante, por favor. Las dos son huelgas legalmente declaradas por un juzgado de trabajo y previsión social. Solo que la parcial es que no es imputable al patrono. La total sí le es imputable al patrono, pero las dos huelgas son legales, son declaradas legalmente.
La 2. Regresemos, entonces. B. Inciso B. Los casos previstos por los artículos 251 y 252. Párrafo segundo. No, espérate. Vamos a pedirle ahí a Melanie Valdés. Buscate el 251 y 252 para la lectura. Sí, licenciado, con gusto. 251 y 252, ¿verdad? Sí, 251. Leámoslo todo. Artículo 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patrono lo realizaren, produce los siguientes efectos. A. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. B. Hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidas. Y C. Da lugar, en cada caso, a la imposición de la multa de ley, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores, los tribunales comunes. Las mismas reglas rigen en los casos de paros de hecho. Veamos el 252. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrón. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, éste debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Bueno, ahí estamos entonces, para que nos quede muy claro ese inciso. Vamos entonces, regresamos con el C. La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que sea imputable al patrón, según declaración de los mismos tribunales. Y D. Las causas que enumera el artículo siguiente, siempre que los patronos hayan accedido de previo o accedan después a pagar sus trabajadores durante la vigencia de la suspensión, sus salarios en parte o en todo. Sí. En el caso del inciso A, rige la regla del artículo 242, párrafo segundo. Y en el caso del inciso C, los tribunales deben guardar discrecionalmente, según el mérito de los autos, la cuantía de los salarios caídos que el patrono debe pagar a sus trabajadores. Bueno, aquí encontramos la palabra también salarios caídos. Ese es subrayo, porque hoy usted sabe que puede hablar de salarios caídos. La ley ahorita quiere hablar de salarios no percibidos, pero la palabra salarios caídos la debíamos de utilizar, está en el código, pues. Y este también es uno de los fundamentos. Hay otros artículos, pero usted puede subrayar este, que si yo le preguntara está en el 70. La palabra de salarios caídos. Estamos exactamente en esto. Pero fíjense que sí me interesa que leamos el 242. Le vamos a pedir a Melanie si tenés por ahí el 242. Claro, licenciado. Ahorita voy. Ok. Artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono, por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo, o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada a celebrar este último, u otorgar las mejoras económicas de los trabajadores que los trabajadores pidan, y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Bueno, ahí estamos para que nos quede claro. Ahora vamos a ver la colectiva total. Si se dan cuenta, el 70 y el 71 en el inciso A, la única diferencia es
que la suspensión parcial la huelga ha sido declarada, pero las causas le son imputables al patrón. La colectiva total, aquí ninguno de los dos va a cumplir su obligación. Ni el patrón nos va a pagar su salario, ni nosotros vamos a prestar el servicio. En esos casos veamos cómo se da. Artículo 71. Por favor, Sofía, ¿estás por ahí? Así es, Lick. Artículo 71. Son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales sin responsabilidad para ellas. A. La huelga legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono de los tribunales de trabajo y previsión social. B. El paro legalmente declarado. Detenete ahí, Sofía. Fíjate, pues. El paro legalmente declarado. Uno aquí, si quiere usar la lógica, dice, pero aquí el patrón no tiene la razón, porque el paro solo le corresponde a los patronos, y este fue declarado legal. Y entonces, ¿por qué es colectiva total? Porque ¿qué es lo que pasa con el paro cuando ha sido declarado legal? El juez autoriza al patrono a cerrar la empresa. ¿Sí? ¿Se recuerdan que vimos eso? El juez autoriza al patrono a cerrar la empresa. Y cerrada la empresa porque el paro fue declarado legalmente, ¿cómo no podemos trabajar nosotros? Entonces vamos a dejar de trabajar nosotros porque la empresa está cerrada y el patrono tampoco tiene la obligación de pagarnos el salario porque su paro fue declarado legal. Entonces, por favor, no nos vayamos a confundir en eso, no usemos aquí la lógica, usemos lo que dice la ley. El paro legalmente declarado. ¿Por qué? Porque ¿qué efectos tiene el paro? Cerrar la empresa. No es de que nos saquen a los trabajadores, no, cerrar la empresa. Ya no podemos entrar, no vamos a poder ejecutar el trabajo. Y el patrono tampoco nos va a pagar el salario. ¿Querías decir algo? Bueno, continuamos. C. La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que no sea imputable al patrono. Esto es importante para mí que tengamos bien la diferencia. La falta de materia prima, pero que no es imputable al patrón. Pero cuando es imputable al patrono, ¿ante qué estamos? Suspensión colectiva parcial. Suspensión colectiva parcial. Sofi, analicémoslo bien. ¿Continúo con la lectura? Espérate, vamos a ver, ¿qué dice Melanie? Licenciado, si fuera directamente para un trabajador sería individual, ¿verdad? Sí, por lo que entiendo. pero no te ves que la materia prima va a ser para la colectividad. Pero eso está en lo correcto. Va a ser parcial porque afecta la mayoría o todos los contratos de las relaciones laborales. ¿Sí? Ahí estamos. Gracias. Pero tenés razón, porque si la materia prima solo afecta a un trabajador, entonces estaríamos ante la suspensión individual parcial. ¿Por qué? Nosotros no vamos a trabajar, pero el patrón nos va a pagar. Y si no es imputable al patrono, no nos va a pagar y tampoco nosotros vamos a trabajar. Sería individual colectivo. Pero dejémosla como está acá. Este es para que no nos confundamos. Vamos a hablar nada más de la colectiva, ya sea parcial o total. Cuando no hay materia prima, va a ser imputable. La colectiva va a ser imputable al patrono porque es la colectiva parcial. Nos va a tener que pagar el salario porque culpa de él no podemos trabajar. Pero si esa materia prima no llega porque hay una medida de hecho de los trabajadores del transporte pesado, resulta que hay manifestaciones, resulta que hay toma de calles, bueno, tantas cosas. En ese caso, vean que nos quede bien clarito lo que dice la ley. En ese caso, las dos obligaciones quedan suspendidas. Ni el patrono tiene la obligación de pagarnos, ni nosotros de trabajar. Que nos quede bien claro esto. Pero mire, entonces, ¿qué pasó con las manifestaciones, aquellas que se dieron y todo? Vean lo que dice la ley.
Lo que pasa es que con el Estado han habido pactos colectivos, han habido convenios colectivos, han habido disposiciones legales, igual con la iniciativa privada, pero no con todos, donde dice que todos estas clases de suspensiones, el trabajador puede recibir su salario. Ya les comenté que yo vi un pacto colectivo de una institución del Estado donde dice que si el Instituto Guatemalteco de Seguridad no le paga la totalidad del salario al trabajador, la entidad que es del Estado va a pagar el resto. Esa suspensión tiene efectos únicamente 8 meses. Así es ese pacto, tal como se los estoy indicando. Imagínate cuánto se ha logrado con la negociación colectiva, que la promueve tanto la Organización Internacional del Trabajo como cualquier institución de derechos humanos. Siempre dicen, señor trabajador, trate de buscar la negociación colectiva, porque va a afectar únicamente a los contratos vigentes en esa institución o en esa empresa. ¿Querías decir algo, Alexander? Buenas tardes, licenciado. Solo con una pregunta. Entonces, en este caso, porque yo conozco ahí sí que gente que tiene empresas y cuando se ha dado esto de los paros del transporte pesado, más que todo, les pagan cabal su sueldo a los trabajadores, pero también entonces este artículo les da como que la facultad de poder descontar esos días. Sí. Es una... Exacto. Fíjate que les da la facultad. Pero mira, Alexander, no te olvides, si la empresa lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, ya es un derecho adquirido la clase trabajadora. Solo es de probar que la empresa siempre ha pagado. Porque ese es otro beneficio, fíjate. Cuando nosotros, aunque la legislación habla mucho de costumbres y usos locales, no, yo hablo de derechos adquiridos. Porque hay empresas sin que lo diga ninguna disposición legal, tal como lo estás contando, Alexander, pagan. O sea, le pagan el día al piloto. Y qué bueno va, porque te digo, pues nos hemos considerado y hemos platicado en todos los días de clase que hay buenos y malos patronos. Aquellos malos piensan que con explotar al trabajador se van a hacer más ricos. Y no es cierto. El empresario consciente sabe que el trabajador produce. Y mientras mejor tengas al trabajador, mejor te produce. Y hemos encontrado, ustedes han encontrado, ustedes mismos pueden ser, su servidor puede ser. Uno muchas veces termina siendo un buen trabajador por el trato que te da el patrón. Imagínate, por ejemplo, en el caso de Adrián Ortiz. Soy trabajador de la universidad. No, hombre, yo te digo, imagínate qué bendición. Yo mi Semana Santa la comencé, tuve como 15 días de Semana Santa. Fíjate qué bendición me permite ir a la universidad. Me permite bonos, me permite un montón de prestaciones adicionales. Y digo yo, pues, ¿qué es lo menos que yo puedo hacer? Tratar de hacer las cosas bien. Y así usted en su empresa, hay empresas que son muy consecuentes. Yo conozco empresarios que les quiero decir de que si llega a morir uno de los integrantes de la familia de un trabajador, ellos cubren los gastos fúnebres. Lo he visto y he trabajado con esas empresas. A mí me parece maravilloso que se preocupen por su gente, por sus trabajadores. Y entonces ya, si vos mirás, el ambiente de armonía, el ambiente es fraternal, muchas veces hasta familiar. Y yo tengo un ambiente tan agradable en una empresa, produce más la empresa, produce más. Alexander, ¿cuántos ejemplos no hemos visto de que si trabajas en una empresa y, por ejemplo, Ana Sasso también trabaja en la empresa y si miras que Ana está atrasada por diferentes motivos, estás ahí listo y presto para poder ayudar? Fíjate que, bueno, yo tengo a alguien cerca de mi vida que hace poco hubo atraso de trabajo, no pudieron ejecutar el trabajo y hay alguien muy reciente, de ingreso muy reciente, y tenía totalmente atrasado el trabajo. Entonces les pidieron a ellos llegar un sábado, que ellos no trabajan sábado, para apoyar a ese compañero, a esa nueva compañera y ponerse al día. Y lo lograron apoyar. Pero también esa institución es una muy buena institución que da muy buenas prestaciones a la clase trabajadora. No, si yo les digo, el trabajo es para hacer producir. Imagínate con lo que estamos viendo hoy con las suspensiones.
que nos garanticen estabilidad a través de las suspensiones, que no porque yo estoy suspendido me van a despedir, que no porque si yo estoy en estado de gravidez, decir, ya me va a ocasionar problemas, mejor le voy a pagar sus prestaciones, su indemnización, su pre, su post, su lactancia, cuando la ley lo que dice es que no procede eso, lo que procede es la estabilidad laboral, que no la puedes despedir. Entonces, esos son, pero lo que decís es una verdad, es una verdad. Vamos a continuar. ¿Quién nos está ayudando a leer? ¿Sofi? No. ¿Dania? No. ¿Melanie? Aquí, sí. Sofi. D. Inciso D. La muerte o la incapacidad del patrono cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Fíjate qué interesante. Estamos en la colectiva total. La muerte o incapacidad del patrono. No solo la muerte, sino que tenga incapacidad el patrono. Claro, estás hablando de una consecuencia necesaria, inmediata y directa de la suspensión, porque puede ser que el patrono sea individual, ¿va? Y que tenga un problema de salud que le haga imposible cumplir con su obligación de pagarnos el salario, pero más por condiciones diferentes, por muerte o por incapacidad, pero tienen que ser circunstancias muy especiales que no puede pagar. Claro, si es una sociedad anónima, no, pues ahí sabes que son representantes legales. Y el último, que fue el que tomó como base el Estado en época de pandemia. Y los demás casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito cuando traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. ¿Qué podíamos hacer? Imagínate, vino la pandemia, una necesidad de cerrar el país y ahí no se otra cosa más que la suspensión. Pero ¿por qué intervino el Estado? Porque la ley lo faculta. Veamos qué dice el artículo 72, Clara de León. Doña Clarita se nos fue. Perdón, licenciado. ¿Me decía? 72. En el artículo 73, 72. Dos. Ok, intervención estatal en la suspensión colectiva total. Artículo 72 del Código de Trabajo. En las circunstancias previstas por los incisos C, D y E del artículo anterior, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Y fíjate que estamos hablando, mira, exactamente, falta de materia prima, muerte o incapacidad del patrono y los casos de fuerza mayor o caso fortuito. Ahí tiene que intervenir el Estado. Y se recuerdan que sí intervino para la pandemia. Se recuerdan que de repente dice, señores empresarios, bueno, dos fenómenos que a mí nunca se me van a olvidar, que les quiero decir que yo le seguí la pista en materia laboral, que yo estaba asesorando un par de empresas en ese entonces. Y se ve el problema a ustedes. Alexander, un día le avisaron y le dicen, Alexander, está cerrado el país, no puedes trabajar. Entonces, el patrono, más que el pequeño y mediano empresario, dijo, pero Dios mío, ¿qué hago aquí con Alexander? Pidieron vacaciones, pero se fueron los 15 días y seguían cerrando el país. ¿Y entonces qué hacemos? El Estado le costó intervenir, pero al fin intervino y los señores emitieron un acuerdo ministerial. Primero fue un decreto, después fueron acuerdos ministeriales. El decreto primero era un préstamo que se hizo. Escúcheme, si usted revisa cuántos millones fueron para un fondo, no me recuerdo la palabra que usted, era fondo para el empleo. Era fondo para proteger al trabajador. Para mí, el único error que se cometió intencionalmente o de cualquier manera fue el siguiente. Vean, hacen que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía se unan. Aparentemente la economía porque tiene que ver con las empresas, pero en materia laboral, que es lo que regula el 72, tenía que ser el Ministerio de Trabajo y elevan la disposición para que Avidán Ortiz, trabajador de una empresa, donde Melanie Valdés era el patrono y todos nosotros éramos los trabajadores,
Melanie era la única que tenía facultad como patrono de inscribirlos, de ingresar a la plataforma, indicar conmigo trabaja Clara, trabaja Alexander, trabaja Dania, trabaja Sofía, trabaja Milman, trabaja Ana, trabaja Vidán, trabaja José, trabaja Walter, trabajamos todos nosotros. ¿Por qué le delegaron a Melanie patrono? Cuando los afectados éramos nosotros, porque no estamos percibiendo salarios. ¿Y cuál fue el problema que se dio? Porque lo vi en expedientes. Al principio dijeron, señores, Melanie Valdés, para poder inscribir a todos sus trabajadores, tiene que estar al día en las cuotas del IX. ¿Y qué pasó? Fondo de Protección del Empleo. Ahí está Carlos, nos hizo favor de buscarlo. Ese fue importantísimo, Carlos, importantísimo. Pero resulta que Melanie Valdés no había pagado el IX. Entonces, todos nosotros que éramos trabajadores de ella perdimos el beneficio de este fondo de protección. Eso fue lo malo. Si ahí nosotros, los que se tenían que éramos nosotros, porque con Melanie tomaron otras decisiones. Ahí aparece un ministro de Trabajo diciendo, señorita Melanie, usted como patrono, que no se le olvide que estamos llegando a junio, usted tiene que pagar el bono 14, la bonificación anual para el sector privado y público. A los 15 días despidieron a ese ministro. Si usted revisa la historia. Y aparece otro ministro y dice, señorita Melanie, patrono, si usted tiene problemas económicos, comuníquese con nosotros, y buscaron cómo ayudar a Melanie para precisamente apoyarla para que le pagara a los trabajadores el famoso bono 14. Les digo así porque no está ahorita en el chat hablan conectados, si no se han enojado. No se llama bono 14. Bueno, bonificación anual para el sector privado y público. Pero eso se dio, fue lo que se vivió en Guatemala. Creo que ahora va a ser necesario recapitular todos esos aspectos para tener una legislación acorde por aquello que suceda otra causa de fuerza mayor o caso fortuito. Ahora veamos los efectos de la suspensión colectiva. ¿Quién nos apoya con esto? Vamos a Darwin. Y después Ronnie, El 74 te toca, Ronnie. Vamos. Artículo 73. La suspensión colectiva, parcial o total, surte efecto A. En caso de huelga o de paro desde el día en que una u otra se lleven a cabo, siempre que esto ocurra dentro de los términos que establece este código. Y B. En los demás casos, desde que concluya el día del hecho que le haya dado origen, siempre que el patrono inicie ante la Inspección General de Trabajo la comprobación plena de la causa en que se funda dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado. Si la Inspección General de Trabajo llega a la conclusión de que no existe la causa alegada o de que la suspensión es injustificada, debe declarar sin lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos, con responsabilidad para el patrono. Lo que está indicando, imagínate lo que yo no estoy de acuerdo, que está indicando que el bendito patrono está llevando a cabo una suspensión de un contrato de trabajo. La inspección verifica y dice, no señor, eso no amerita una suspensión. Entonces nos notifican a nosotros para que nosotros demos por terminado nuestros contratos de trabajo bajo la responsabilidad que el patrón nos tiene que pagar indemnización y todas las prestaciones de ley. Perdemos el derecho de estabilidad. Pero es un efecto que produce la suspensión colectiva. Bueno, ahora resulta que ya ha transcurrido el tiempo, ya terminó la suspensión, ya sea colectiva parcial o total, ya sea individual, total, parcial o total. Ya terminó. Ya pasaron más de 3 meses. El patrón no necesita comenzar a trabajar. Y para eso en el 75 vamos a encontrar cuál es el procedimiento. Pero antes veamos algunas reglas de aplicación, ¿sí? Veamos qué dice el 74. Se lo bajamos a Ronnie. Perfecto. Buenas noches. Reglas para aplicar durante la suspensión colectiva. Artículo 74.
Durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por una huelga o parcial legal, rigen las reglas de los artículos 240 y 247. Espérate entonces. Sofía, ¿no me haces favor de buscar el 240 y 247? Son bien cortitos. Sí, ahorita voy. 240. Artículo 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ella dure. Vamos al 247. Artículo 247. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspenden el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior, sin responsabilidad para las partes. Muy bien. Veamos el siguiente párrafo, Ron. Muy bien. Siguiente párrafo dice, durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por otras causas pueden darse por terminados los contratos de trabajo, siempre que hayan transcurrido más de 3 meses desde que dicha suspensión comenzó y que los patronos paguen las prestaciones de los artículos 82 u 84 que correspondan a cada uno de sus trabajadores, o que estos, en su caso, den al preaviso legal. Cada vez que nosotros queramos retirar de una empresa, tenemos que dar el preaviso. Y más cuando miremos la terminación el próximo viernes, vamos a ver en qué plazo se tienen que dar. Usted su empresa no puede renunciar. Voy a renunciar hoy lunes en la tarde, porque mañana comienza otra empresa. No, señor, eso no lo permite la ley. Usted tiene que dar con mucha antelación, dependiendo del tiempo que tenga de trabajar, para el preaviso que usted se va a retirar. ¿Sí? Ahora sí, vamos a... Déjame ver, nosotros vamos a terminar aquí el 75 con Ronnie. Reanudación de labores. Artículo 75. La reanudación de labores de los trabajos debe ser notificada a la Inspección General de Trabajo por el patrono. Para el solo efecto de tener por terminados sin necesidad de declaratoria expresa y sin responsabilidad para las partes. Los contratos de los trabajadores que no comparezcan dentro de los 15 días siguientes a aquel en que dicha inspección recibió el respectivo aviso escrito. La Inspección General de Trabajo debe encargarse de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores y para facilitar su labor, el patrono debe dar todos los datos pertinentes que se le pidan. Si por cualquier motivo la inspección no logra localizar dentro del tercer día, contado desde que recibió todos los datos a que se alude en el párrafo anterior, a uno o a varios trabajadores debe notificar a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se ha de publicar por 3 veces consecutivas en el diario oficial y en otro de propiedad particular que sea de la mayor circulación en el territorio de la República. En este caso, el término de 15 días corre para dichos trabajadores a partir del día que se hizo la primera publicación. Bueno, lo que dice este artículo es, señores, ya terminó la suspensión, pero el patrono no se va a estar quebrando la cabeza localizándonos. Acude a la Inspección General de Trabajo y es esta la encargada de hacernos notificar. Y ahí están los procedimientos, si no lo localiza, las publicaciones y todo lo demás. Pero vean, no acude él, no tiene la obligación de estarnos llamando. Él va a acudir a la Inspección General de Trabajo y ella se hará cargo de notificarnos. El problema serio que tenemos, en este caso, es de que si nosotros fuimos notificados, únicamente vamos a tener de plazo determinado tiempo, de lo contrario vamos a perder nuestros derechos. El último artículo, antes de darle el tiempo a Brandon, Brandon, vamos a pedirle por aquí a Dania, léete el artículo 242. Vean, pues, es el único caso que la ley permite el doble salario. Por favor, Dania.
Léete el segundo párrafo. Artículo 242. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Doble. Dalia. Sí, si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado... No te escuchamos la parte que quiero que regreses a los trabajadores que por su naturaleza. Ok, perdón. Los trabajadores que por su naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Bueno, ahí déjame. Es el único caso que la ley permite. Si estamos en huelga y por la naturaleza Alexander tiene que seguir trabajando, pero todos nosotros estamos con las actividades suspendidas por el derecho a huelga, pero Alexander sigue trabajando. Es el único caso que la ley permite. A nosotros, el patrón, en una huelga legal, nos tiene que pagar los salarios caídos, los que dejamos de percibir. Alexander, que trabajó, le corresponde salario doble. El único caso que la ley permite, precisamente que el salario sea doble. Oye, Brandon, ¿qué me ibas a decir? Buenas noches, licenciado. Gracias. Fíjese que como con el caso del último párrafo del artículo 74, que fíjese que un compañero de trabajo renunció el día miércoles en la mañana porque el día de hoy comenzaban un nuevo trabajo. Eso no está permitido por la ley, como estaba diciendo, ¿verdad? Lo que pasa, Brandon, que fíjate que, bueno, ya lo hizo, ¿va? Pero hoy que vas no te perdás el viernes en la clase, ¿viste? En el viernes vamos a ver exactamente el preaviso. Fíjate que la ley lo que dice es que dependiendo del tiempo que tengas de trabajo, con esa antelación tienes que hacer tu renuncia. Que puede ser de una semana, que puede ser de 15 días o 30 días. No te puedes ir de la empresa un día para otro. Claro, algunas empresas lo quieren porque hasta la plaza la necesitan. Pero dime, ¿tu compañero se expone o se expuso a que lo demandaran por daños y perjuicios? ¿Sabes por qué? Porque mira, pues dentro de nuestras obligaciones como trabajadores está, si Brandon se retira de la empresa, tenés la obligación, Brandon, que si Sofía se va a sustituir, tenés la obligación de darle la inducción a Sofía. ¿Me entendés? Porque la empresa cuando te vas, a vos te preparó por diferentes medios. Imaginamos que sea un restaurante, te preparó a servir y todas las demás, porque no es únicamente trabajar uno como ustedes. Eso lleva su técnica, tiene su profesionalidad, que usted y yo no la sabemos. La forma donde se va a servir, la forma de los cubiertos, tantas cosas. Entonces, si Avidán Ortiz va a llegar a tu puesto, tenés la obligación de instruir. Y si te vas, así como se fue tu compañero, está sujeto a una posible demanda de daños y perjuicios por parte del patrón. La otra clase, la del día viernes, miramos el preaviso, ¿viste? Está bien. Muchas gracias, licenciado. Ahora, Elisa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, Lick, yo solo quiero comentar, yo he trabajado precisamente con empresas del gobierno, específicamente del gobierno, y fíjese que donde yo en el anterior trabajo donde renuncié, era un mes, según lo que usted está comentando, según la ley. Antes del mes uno no le aceptaba a recursos humanos la renuncia. Exacto. Y cabalmente lo que usted dice, ¿verdad? Que uno tiene que entrenar a la persona que se va a quedar en su puesto. Y ahorita donde estoy actualmente, tenemos un pacto colectivo también que se respeta, ¿verdad? Y no nos podemos ir o la gente no se puede ir de un día para otro. Hay un proceso, unos días así tal y como usted lo dice. Entonces creería yo que el gobierno sí respeta
todos esos procesos, licenciado. Y en la iniciativa privada también se tiene que respetar, que ahí sí te jugás el riesgo de la demanda de daños y perjuicios. Todavía en el Estado tal vez te la perdonan porque necesitan tu plaza, pero en la iniciativa privada no. Fíjate, Brandon, que en el artículo 83, ahí en tu casa, léetelo. Ahí está en qué meses. Si has trabajado, dice, antes de ajustar 6 meses de servicios continuos, con 1 semana de anticipación debes de renunciar. En el 83, ¿oíste? Después de 6 meses de servicios continuos, pero menos de 1 año, con 10 días de anticipación. Después de 1 año de servicios continuos, pero menos de 5 años, con 2 semanas de anticipación. Y después de 5 años de servicios continuos, con más de 1 mes de anticipación por lo menos. O sea, sí hay una tabla, ¿viste? Dependiendo del tiempo que tengas. Gracias, Lick, por su conocimiento. Gracias. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta ahí, jóvenes, y si Dios quiere nos vemos el día viernes, ¿eh? Así es que pasen. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Pase buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Lick. Adiós, gracias. Feliz noche, licenciado. Adiós, Ana Sasson.